Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos al pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Hechiceta, Podcasting Nacional 730, amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos para esta tarea con la ayuda de nuestro colaborador y amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Buenos días. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ahí bastante bien, para no decirlo. Realmente estuvo bueno. Estamos aquejados de una pequeña dolencia de gripe, ¿no? Pero pudimos cumplir con doña Lete el sábado. Fernández, ¿verdad? Sí, un acto muy conmovedor al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y a todos sus compañeros caídos en la fecha. Cumplían 36º aniversario, como dijimos el viernes pasado, y a todos allí concurrieron una gran cantidad de compañeros: el coronel Montejarache, el capitán Lachapelle, el general Montejarache, el general Lachapelle, todavía le digo capitán y coronel, sí, bueno. El comandante Jesús de la Rosa Cano, el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, bueno, y todos los demás. Allí sí, Rafael Flores Estrella, allí estaba Fidelio Despradel, etcétera, y muchos más compañeros que estuvimos en esa contienda, y los que no estuvieron también, pero que manifestaron su solidaridad con el dolor de la viuda, y también para elevar la memoria de quien tanto se lo merece. Bien, vamos a pasar en el día de hoy, en la mañana, a dar lectura y a comentar nuestra agenda nacional del día. Dame, pero antes un tema del fin de semana. El turno previo con el tema previo. Correcto. Como todos los fines de semana, el gobierno ha subido el precio de los combustibles y tenemos ahora un incremento. Perdón, déjame acomodar un poco esto. Tenemos una variación en este fin de semana. Los combustibles bajaron una parte, los precios de las gasolinas. Aquí tenemos el análisis que hicimos en el fin de semana y nos arroja que porcentualmente la gasolina premium bajó un 4.37%, la gasolina regular un 4.85%, pero el gasoil subió un 0.28%, tanto el premium como el gasoil regular, que subió un 0.31%. Como siempre, los combustibles que son de uso de las generadoras de energía tienen un índice distinto. De todos modos, baja también el precio de del Aftur, el querosene. Subió un poco bajó entonces un poco también, un 4.66%, bajó bastante el fuel oil, y el de las generadoras privadas bajó mucho más, bajó un 7.34 y un 7.99, casi un 8%. En el gas licuado de petróleo permaneció igual el precio controlado y subió ligeramente un 0.18% el gas licuado de petróleo. Ahora, en todo esto, lo preocupante es que tenemos ya el anuncio de que van a eliminar el subsidio a la electricidad. Esto han cambiado
el anuncio original decían que los que estuvieran por encima de 1.500 kilovatios hora de consumo, ahora desde la semana pasada, al principio, y desde la antepasada también, el señor Lockwood, desde la Secretaría de Industria y Comercio, ese gran colaborador que tiene el presidente Hipólito Mejía ahí, en esa cartera, ayudándole a conquistar la popularidad de su gobierno, ha anunciado que es todo aquel que tenga más de 1.500 pesos. Es pesos. Ahora son pesos. Y como ellos están subiéndole el consumo a todo el mundo con los contadores que están poniendo, y al mismo tiempo le están subiendo la tarifa, porque se le indexan y le dan todo lo que ellos piden, ahorita todo el mundo está consumiendo sobre los 1.500 pesos, lo que quiere decir que nadie va a tener el subsidio. El efecto de eso, por si acaso el gobierno no lo sabe, es que se va a hacer todavía más tenso el clima social del país. Pero sobre eso vamos a hablar más adelante en el curso del programa. Mientras tanto, en este tema previo debo decir que los senadores critican la devolución de la reforma de la ley de hidrocarburos, porque dicen que el proyecto de ley devuelto al Ejecutivo no entró al Senado, es decir, que no se conoció en agenda, y el presidente del Senado aparentemente como un acuerdo con el presidente de la República, porque aparece el presidente de la República dando su conformidad a que le hayan devuelto el proyecto de ley, pero todos los senadores se quejan de que el presidente del Senado ha abusado, ha violado las normas, el reglamento interno del Senado de la República, que eso no se conoció nunca y de manera formal antes de ser devuelto con la anuencia de los senadores, y que el presidente del Senado no tenía facultad para hacer lo que hizo. De todos modos, la observación que exteriorizó en su momento el ingeniero Alburquerque de que las variaciones no pueden ser semanales, sino a lo sumo cada 45 días, que es la existencia registrada de los combustibles, cosa que ya ustedes nos habrán oído decir muchísimas veces, y que no tenía ningún sentido estar modificando semanalmente los precios de acuerdo con la bolsa de valores cuando se ha hecho una compra y esa compra está ahí, se hizo al precio en que se compró, que debe dejar de ser un misterio, y que la ley debe decir que están obligados las autoridades y los organismos que tienen que ver con el asunto a publicar en espacio pagado y certificado por el Contralor General de la República las cotizaciones de compra del petróleo. Es decir, a quién se le compró, dónde se compró, bajo qué términos se compró, cuáles fueron los gastos que conllevó trasladar ese combustible a la República Dominicana, para que entonces se transparente el famoso precio de paridad de importación, que mientras tanto es un misterio. Debo decir que la queja que nosotros exteriorizamos de que habían hecho desaparecer de la página del internet la ventanita a través de la cual se entraba a los precios de paridad de importación ya fue corregida. Volvió a aparecer. Y volvió a aparecer este fin de semana. Pero cada vez que usted se queja como que... De todos modos, le traeremos el análisis de eso, que no nos dio tiempo de comparar los precios de paridad de importación de este fin de semana con los de la semana anterior. Sí, porque ese secretismo a que usted ha hecho alusión ahora mismo viene al canto con la cuestión de aquella observación que usted también hizo sobre que de hecho viene a aparecer entonces en los informes a largo plazo que le compramos más petróleo a México del que le compramos a Venezuela, cuando Venezuela nos ofrece mejores condiciones que las que nos ofrece México, un 75% a México de lo que es el Acuerdo San José, y a Venezuela un 25%. Esa cartita se la voy a mandar a Amado y Justo Duarte en esta semana para pedirle que le dé una declaración al pueblo en general, explicándole el porqué de esa anomalía, porque ese dato lo encontré yo precisamente en la página de la Refinería Dominicana de Petróleo. Bien, continuamos entonces con los temas de nuestra agenda de hoy. Englobado en el aspecto de política, el Listín Diario dice: Mejía inicia campaña, inicia mañana su 12º viaje al extranjero. Morel minimiza
renuncia de 3 técnicos de la Junta Central Electoral. Déjame decir que ese viaje es a Centroamérica y supuestamente eso tiene como propósito una serie de intercambios que están programados y que, bueno, a lo mejor se justifican de alguna manera, pero yo soy de opinión de que el presidente Mejía, que fue tan crítico de los viajes del presidente Leonel Fernández, debería mandar de vez en cuando a la vicepresidenta a alguna de esos cónclaves, porque para que sea un poco cónsono con la posición que él tenía de que todos esos viajes no tenían tanta importancia para el país. Y hay que recordar que el presidente Chávez le hizo una crítica a esos cónclaves diciendo que no estaban respondiendo para nada al interés de los pueblos, que las cúpulas se reunían allí de una manera frustratoria, y eso es cierto. De todos modos, vamos a ver qué resulta de este nuevo viaje del presidente. Bien, continuamos con el clima social. Acerca de ello, el Listín Diario titula: Arnaiz atribuye violencia a frustraciones en los barrios. Monseñor Arnaiz. El procurador pone límites al ejercicio de la violencia por los agentes policiales. Ya era hora, más o menos vi que dictó algunas normativas ahí. La cuestión es ponerlas en ejecución y mantenerlas durante toda la... Perdón, hay un titular que no me dio tiempo de poner junto con el asunto del clima social. Ajá. Hay un informe de la ONU que dice: República Dominicana está entre países más desnutridos. ¿Qué le parece, monseñor? ¿No le parece que esa es una buena causa también para la frustración en los barrios? Porque en definitiva, los barrios de las principales ciudades del país no son otra cosa que la concentración de la pobreza. Es decir, todo aquel asentado en esas zonas periféricas de los centros urbanos proviene de comunidades rurales de las cuales han salido huyendo por razón de las pésimas condiciones imperantes en esas comunidades rurales. El desamparo del hombre del campo, que es una política que tiene décadas, tiene como consecuencia la concentración urbana, pero es una concentración urbana de pobreza. Entonces, esa concentración en tan pequeño espacio de tanta gente en una condición de pobreza constituye, de acuerdo con los análisis de los sociólogos, y eso lo saqué yo de un trabajo y lo cité ya por los años 68 y 69 y luego en el 70 y tanto, pero es un trabajo que data de los años 62 o 63, de todos los fenómenos sociales y económicos del mundo, que la concentración en las ciudades de la pobreza constituían un caldo de cultivo para la violencia. Entonces, yo creo que cuando la iglesia ahora a esta altura comienza a insistir en esos aspectos de fondo, tenemos que explicar cuáles son los aspectos de fondo. Bueno, pues si se descuida la situación del campo hasta el extremo de que se le hace invivible a la gente, entonces salen huyendo. Algunos de ellos con el propósito de que sea un escalón para seguir más adelante. Es decir, llegan a las ciudades nuestras, pero el próximo paso es montarse en una yola e irse, y aquellos que pueden se montan en un avión para irse, ¿no? Es decir, estamos viviendo un ejercicio de frustración nacional. Los dominicanos no encontramos esperanza de futuro en nuestro país, y eso es terrible, terrible. Bien. Continúa esos mismos titulares del periódico Listín Diario con que el procurador reveló que la bala que mató al menor en Capotillo no la disparó el señor Cross, aquel que ha sido sindicado y que fue señalado por la policía como que la bala salió de su revólver, cosa que a todos nos extrañó porque la policía nunca da informe de balística cuando caen abatidos por disparos en ningún sector de la República a ningún ciudadano.
sobre todo si lo dispara la policía. En este caso, una persona que estaba con la policía, trabajaba con la policía y hacía servicio a la policía. Entonces se encuentra que rápida y violentamente se concluye en que la bala fue disparada por su revólver. Resulta ahora que los análisis de balística que el procurador ha obtenido determinan que así no fue. Pero es que ahora se está indicando otra cosa, mi estimado Roger. Ahora parece que se trata de un activista del PRD enrolado por el secretario de Interior y Policía, armado por la policía y que presta servicios de alguna naturaleza confidencial, armado y con chaleco a prueba de bala. Es una situación preocupante. Muy preocupante. Bien, con respecto a lo que concierne a la economía nacional, el periódico Listín Diario titula: Presidente defiende la política de endeudamiento externo del país. El jefe del Estado dice que esta es una forma de salir del atraso como salió Lili. Perdóneme, me excuso. Bueno, el presidente ha exteriorizado una serie de criterios económicos y yo creo que es muy aventurado para el amigo Hipólito Mejía incursionar en esa teoría económica, sobre todo estrenándose como presidente de la República. Esto que él está afirmando es sencillamente un criterio totalmente infundado. Es algo que podríamos calificar, él dice que es una forma de salir del atraso. Yo le diría que es una forma de hipotecar el futuro. Porque tanto por la vía de los bonos, como por la vía de esas concesiones, que ahora prácticamente cada día, cuando uno abre el periódico, se encuentra Proliferan. que se ha otorgado una concesión a una firma, a una empresa extranjera, para que invierta una cantidad de dinero a cambio de una concesión por 15 o 20 años de algo que va a salir del bolsillo de los dominicanos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa que un peaje que ahora se pretende entregar a una empresa del señor Jesús Valdera, el mismo que hemos mencionado, que es vicepresidente de Aerodom, el consorcio que se le entregaron todos los aeropuertos internacionales del país, que es vicepresidente de Unión Fenosa, la empresa que está usufructuando 2/3 partes del mercado de distribución de energía eléctrica en este país a costa del bolsillo de los dominicanos, y que tengo información de que también es vicepresidente de los hoteles Barceló. Entonces ese señor Jesús Valdera, que también está al frente de ese contrato de los peajes, se le va a permitir, según ellos prometen, invertir a cambio de que el peaje, en lugar de entrarle a las rentas internas, le entre al bolsillo de la empresa que él va a crear o que se ha creado. No tenemos detalle de por dónde anda esa nueva aventura en perjuicio de los dominicanos, pero definitivamente es del bolsillo de los dominicanos que va a salir el dinero del señor Jesús Valdera con muchos intereses. Entonces eso es hipotecando el futuro, lo que significa que ese futuro no es de nosotros los que estamos aquí, ese es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Este gobierno no tiene derecho a hacer eso. No tiene derecho a hacer eso. Lo único que no tenemos esperanza de que el Congreso Nacional, ese que está ahí, pare eso. ¿Usted sabe cuál es el futuro de los dominicanos? La esperanza de los dominicanos. Que en la próxima elección de medio término, la de los congresistas y la de los municipios, se produzca el mismo voto negativo que se le dio en su oportunidad al gobierno de Leonel Fernández y a su partido, que fue interpretado erróneamente por el PRD como un voto a favor del PRD, cuando era un voto fundamentalmente negativo para el PLD. Entonces ahora el voto negativo va a ser para el gobierno del presidente Mejía y para su partido, el PRD. Y así tiene que ser y así debe ser durante mucho tiempo. Ese voto intermedio es necesario para todos aquellos que están diciendo que no, que eso es demasiado elecciones en este país. No, porque óigame lo que le voy a decir. 4 años de un gobierno bueno es muy poco, pero 4 años de un gobierno malo es una eternidad.
Y entonces el pueblo tiene que retener en su mano la capacidad de jalarle la jáquima, como se dice en el lenguaje que tanto le gusta al amigo Hipólito, a mitad de término, y decirle a mitad de su ejercicio, mire, definitivamente nosotros estamos tan inconformes con usted, con su gobierno y con su partido, que le hemos votado en contra, para ver si así cambia el rumbo. Y eso es importante para el ejercicio de la democracia. De modo que por eso nosotros estamos comprometidos con el mantenimiento de esa votación intermedia. Es la única forma que se le puede detener la mano a este ejercicio del poder con ese criterio presidencialista que prevalece en la República Dominicana. Que cuando yo digo presidencialista ya ustedes me entienden lo que le estoy diciendo. Entonces el presidente ahora dice que el endeudamiento externo es una forma de salir del atraso. Tú me vas a perdonar, Roger, pero hay unos titulares que tienen que ver con esto, que yo los voy a avanzar. Ya lo estaba viendo. El periódico Hoy dice, ex secretario de Finanzas, Toribio, ve preocupante endeudamiento público externo. Eso sale ahora en el periódico, señalando este señor, que fue secretario de Finanzas, que bueno, que eso es una política peligrosa para el país y enarbolando todas las circunstancias negativas y las consecuencias negativas que podían derivarse de esa política de endeudamiento. Pues bien, parece que como en nuestro país hay algún virus que ataca las neuronas del cerebro y destruye la capacidad de memoria, sobre todo en los políticos. Yo entonces he tenido que hacer un ejercicio de colaboración con esas personas, recordándoles que ese gobierno del presidente Leonel Fernández, El señor Toribio. con la cual el señor Toribio, ahora no encuentro dónde está, pero bueno, salió en el periódico Hoy y así lo hemos recogido. Ese gobierno tenía otro discurso. Ese discurso es el siguiente. Y se lo voy a mostrar aquí porque eso me provocó tal reacción que yo escribí este artículo, que por favor enfóquenme el titular. La lógica de la usura. Y decía yo aquí lo siguiente. Las recientes declaraciones del equipo económico del gobierno, me estoy refiriendo de Leonel Fernández, que en otros tiempos serían llamados el escuadrón de la muerte económica, en torno a la política de endeudamiento público, primero me movieron a risa, pero finalmente me han movido a hacer las presentes reflexiones. Todo el que conoce de alguna manera o incluso ha padecido el modus operandi del usurero, los razonamientos del equipo económico del gobierno de que precisamos endeudarnos más para poder tener recursos en dólares para pagar los compromisos de la deuda que ya tenemos, deben haberles resultados familiares. Que por cierto, ese mismo argumento se lo escuché hoy a un invitado que trae muy amablemente el director de esta emisora, el señor Willy Paz, los lunes. Efectivamente, el usurero está siempre dispuesto a facilitar más recursos en préstamo a su víctima, cada vez que ésta, acogotada por los vencimientos de sus obligaciones de pago, hechas a tasas de interés leoninas, se ve precisada de nuevos recursos para atender necesidades esenciales de vida. Al usurero tampoco le importa que su víctima no evidencie capacidades de pagarle sus préstamos, ya que mientras ésta más endeude, menos posibilidades tiene de escapar de sus garras. Y llevándole a ciertos límites, puede muy bien esclavizarle por el resto de su vida para que trabaje únicamente para pagarle al usurero. Si además la víctima tiene algunos bienes, el usurero se coloca así en posición prioritaria como acreedor para hacerse de ellos a su conveniencia o cuando haya secado de capacidad de pago a su víctima. Esto que se hace con las personas, también se hace con los países, canjeándole deuda sobrevaluada por activos económicos estatales subvaluados. ¿Ustedes recuerdan lo que nosotros dijimos de la capitalización? Nos subvaluaron nuestros activos, ¿verdad? Para entonces, aquí no han aparecido abiertamente las deudas sobrevaluadas
Pero se le ha dado paso insólitamente en ese proceso de capitalización que protagonizó Leonel Fernández y su equipo a estados extranjeros que son acreedores de la República Dominicana. Y yo sospecho que detrás de esa participación, que no tiene sentido en un proceso de privatización, porque si se va a privatizar, significa que se está sacando de manos del Estado para pasarlo al sector privado, sea nacional o sea extranjero. Pero pasarlo de manos del sector estatal nacional a un Estado extranjero es un acto de traición. Entonces, detrás de ese permiso que se le dio la Comisión de Reforma de la Empresa Pública a los estados extranjeros a participar en el proceso de privatización, tiene que estar el asunto de la deuda. De todos modos, el artículo seguía por ahí y termina extrañando que el razonamiento del usurero de que no, pero ven acá, tú necesitas más dinero para que se endeude más. Ese es el discurso del usurero, pero no es el discurso de la víctima. La víctima tiene que buscar el dinero porque es que no tiene otra opción para volver a reenganchar y quedar más empantanado. Pero resulta ser que ese artículo fue a propósito de estas declaraciones. Miren esto, que fue una plana casi completa en el Listín Diario. Fecha lunes 1 de marzo de 1999. República Dominicana necesita de nuevos préstamos para no ser exportadora de capitales. El equipo técnico del gobierno señala que el país está poco endeudado y aquí están Temístocles Montá, Luis Hernández y Rafael Camilo mientras participan en el desayuno de El Dinero, que es la sección del Listín Diario. Un país poco endeudado. Dice aquí, los funcionarios especificaron que la política de no endeudar el país asumida por el expresidente Joaquín Balaguer conllevó a que solo se pagaran deudas viejas sin que se recibieran recursos frescos a través de nuevos financiamientos. En ese sentido, el director de la UNAPLAN, Camilo, recordó que en el periodo gubernamental de Balaguer solo se aprobó un préstamo destinado al plan decenal. Actualmente, dijo, Montá se ha logrado una cartera de préstamos con el BID y el Banco Mundial de unos 500 millones de dólares. Y por ahí sigue. Y hablando de las bondades de endeudarse y de el razonamiento ese que trae el señor Méndez siempre, de que se necesita un flujo de nuevos compromisos, el cliché de recursos que entren frescos, más, que entren más nuevos endeudamientos que lo que sale. Pero eso es un razonamiento que es sofístico, porque a ti siempre te van a sacar más de lo que tú entras. O es que se creen que son más inteligentes que la gente que está prestando su dinero. Ahora, si entraran más sobre las exportaciones que el país hiciera, pero entonces si el balance de la balanza de pago estuviera totalmente a nuestro favor. Pero esos son otros 500, pero ahora ve a ver si tú puedes incrementar tus exportaciones a Estados Unidos. ¿A dónde? No puedes, porque ellos tienen un régimen de cuotas para proteger su economía. Los que no tienen el sistema o régimen de cuotas somos nosotros. Lo que tenemos es un arancel para proteger nuestro mercado de la competencia desleal de quienes son más fuertes, que tienen más recursos o que tienen condiciones mucho más favorables de costos del dinero, de costos de energía, de costos de combustible y de todo. Y además a su favor la economía de escala, que quiere decir que producir para 200 millones de habitantes o 250 o 60 o 70 millones de habitantes, que es lo que tiene ahora Estados Unidos, no es lo mismo que para producir para 8 millones. 200 millones con capacidad de compra, de adquisición, ¿no? Sí. No para 8 millones, para donde solamente No, pero en Estados Unidos hay muchos pobres ya, ¿eh? Sí, lo que pasa cada es que día hay más. El gobierno de Estados Unidos mantiene el poder adquisitivo de todo el que pasa a ser desempleado con el seguro de desempleo, que es exactamente lo mismo que no está en el régimen de seguridad que acabamos de aprobar en la República Dominicana. Y que no Dominicana. quieren los empresarios de este país que se establezcan. Ahora sí dicen los empresarios que no están de acuerdo con eso. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bien, entonces vamos a reanudar nuestra lectura de la agenda. Y te pido que leas primero ecología, porque hay algún comentario que tenemos. Muy bien, que hacer. Vamos a pasar entonces al tema de la ecología en nuestra agenda, en donde el Siglo lanza un titular que dice: la mina de oro de la Rosario será explotada con métodos modernos. Esa es una declaración del presidente Mejía. Sí, y el Listín Diario nos titula: aviso de la Secretaría de Estado, de Medio Ambiente. Aquí está. Ahí está. Por favor, un close-up a este aviso.
Esto estaba metido, sepultado en la página de deportes. Allá fui, los rescaté y los recorté. Advertencia, oigan lo que dice la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Ante las versiones aparecidas en la prensa nacional de que la mina e instalaciones de la Rosario Dominicana serán licitadas próximamente, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales advierte a todos los interesados, así como a las autoridades nacionales involucradas en este proceso. Oigan bien, así como las autoridades nacionales involucradas en este proceso, que cualquier empresa que resulte favorecida por la mencionada licitación deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por la Ley 6400 antes de obtener la licencia ambiental correspondiente que le autorizaría a operar legalmente. Esta Secretaría de Estado hace de público conocimiento que con la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID se está procediendo a ejecutar un estudio ambiental para evaluar el potencial de riesgo de las presas de cola y así determinar los peligros ambientales existentes y las posibilidades de desastre en caso de que las citadas presas sean manipuladas. En tal sentido se advierte a las empresas licitantes, así como a las autoridades de la Dirección General de Minería, que antes de abrir las operaciones en la referida mina deberán hacerse los correspondientes estudios de impacto ambiental y que los mismos deberán tomar en cuenta el potencial de riesgo de las presas de cola. Para que el pueblo entienda lo que es el asunto de las presas de cola, lo que pasa es que como ya se agotó el mineral oxidado que estaba en la superficie de la zona de la mina de oro, lo que está debajo ha quedado al descubierto son los sulfuros. Y entonces, cuando llueve, el agua arrastra ese mineral, lo deposita, lo lleva a los cauces de los arroyos y de ahí va a pasar a los ríos. Y se hicieron unas presas para detener ese aporte de ese material tóxico, de los sulfuros, de arrastre, que se descompone y presenta entonces ya otras características peligrosas, ácido sulfúrico o alguna cosa de esas. Y entonces se retiene en unas presas para evitar que eso corra hacia abajo. Pero bien, eso desde luego tendrá que irse desaguando. Y también cuando llueve, como ha estado lloviendo, puede rebosarse y se puede ir la presa. Decir que pueden pasar muchísimas cosas. El manejo de la presa es tan importante como la presa misma. Sí. Y de todo esto, estamos hablando del arrastre que está haciendo la lluvia sin que esté en explotación la zona. Eso se va a agravar si se entra en la explotación de la zona. Entonces, hay una comisión que designó este gobierno, licitando a todo meter. No, vamos arriba, tenemos que salir rápidamente de este asunto. Y entonces la Secretaría de Medio Ambiente le ha puesto un par. Y nosotros felicitamos al secretario Moya Ponce. Y le confesamos que veíamos con ciertas reservas su designación allí, porque no le conocíamos en cuanto a su capacidad de asumir responsabilidades. Y ya hemos visto que sí lo puede hacer. Esperamos que siga cumpliendo con ese cometido, porque para eso fue que se creó esa secretaría. Y aunque no sea producto de una política para defender el interés nacional que impone que ese oro no pase a manos extranjeras, después que don Antonio Guzmán lo pasó a manos dominicanas, por lo menos le va a impedir hacer un desastre ecológico, porque esa secretaría está para eso, para impedir esos disparates ecológicos. Entonces ahora el presidente dice que se va a explotar con la tecnología adecuada, con lo cual está respaldando la intervención de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. De modo que nos alegramos por la actitud y por la conducta de este colaborador del gobierno del presidente Hipólito Mejía, y de que el presidente también sea receptivo a las actitudes responsables de los funcionarios de su gobierno, cosa que no abunda. De modo que nos alegramos desde ese punto de vista. Bien, entonces volvemos. Vamos a pasar a la economía internacional. Sí, yo creo que antes, arquitecto, aquí hay un titular muy interesante. En el de Economía Nacional, que dice, del periódico Listín Diario, la invasión del dólar. El debate de la dolarización oficial llegó al país.
hay quienes ven en esta medida la solución a los males de la economía, la panacea. Bueno, es cierto, este es un titular importante. Todo el mundo sabe quiénes son los funcionarios del gobierno, el presidente Hipólito Mejía, que están montados en ese barquito. Que quiero explicar otra vez que hay dos niveles de dolarización. Este país, durante muchos años, cogió el dólar y vino a tener moneda propia después del año 47. Es decir, que cuando se creó el Banco Central, se creó la moneda nacional. Entonces, nos hemos acostumbrado a tener una moneda nacional. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, al mismo tiempo que recuperamos nuestras aduanas, que fue cuando se pagó la deuda externa, y ese mérito lo tuvo el gobierno de Trujillo, no se le puede negar. También tiene el mérito de haber creado la moneda nacional, porque eso le dio la soberanía de la emisión monetaria al país. Que eso se use irresponsablemente es exactamente lo mismo como si nosotros tenemos ahí enormes recursos forestales y en lugar de explotarlos racionalmente y reponerlos y llevar la explotación al mismo ritmo en que podemos reponerlos, nosotros nos dedicamos a depredarlos para ir a pagar en un erial como Haití. Pues lo mismo sucede cuando usted tiene la facultad soberana de emitir moneda y usted usa irresponsablemente esa facultad. Bueno, si usted usa irresponsablemente los recursos forestales de un país, usted puede acabar con los recursos forestales de ese país. Entonces el asunto no está en no tener la facultad de hacerlo. El asunto está en usted usar correctamente la facultad. Y la facultad de nosotros explotar nuestros bosques, no podemos dependernos de ella. Pero mientras no lo podamos hacer correctamente, entonces hay que tener una vela puesta. Pues no se pueden cortar los bosques hasta que no haya una disciplina que permita que eso se haga bien. Ahora bien, nosotros hemos estado actuando irresponsablemente con la emisión monetaria. ¿Y quién es que nos está diciendo eso? ¿Los Estados Unidos? Pero ustedes no han visto cómo es que está la deuda del gobierno de los Estados Unidos, que yo se la mantengo al día también en las visitas periódicas que hacemos al internet. Mira el último nivel de endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos. Esa deuda de los Estados Unidos... Este es el gobierno, no es, estamos hablando de la economía norteamericana. Exacto. Es con ellos mismos. Es el Estado, es el gobierno. 5 trillones, 1 trillón es 1 millón de millones de dólares. 746 billones, 1 billón es 1.000 millones de dólares. 586 millones, 552 mil 247,41. Eso fue el día 9 de este mes. Sí. Entonces, eso no baja, porque mira dónde están las anteriores, que viene subiendo. Miren. Entonces, y eso es teniendo 3 años, creo que va para 4, sin déficit anual. De superávit. Es decir, teniendo superávit, más bien que teniendo déficit, a pesar de que están gastando el superávit, ¿no? Bueno, este señor lo empezó a gastar y muy mal. Entonces, sin tener déficit, que fue la causa eficiente de esto, la deuda del gobierno de Estados Unidos no baja. Entonces yo le pregunto, ¿ellos han dejado de emitir moneda? No. Eso demuestra que no. Entonces, ellos han seguido emitiendo moneda. Y vienen a decirnos nosotros, ustedes tienen que renunciar a su soberanía de emisión monetaria porque ustedes están haciendo una emisión irresponsable de moneda. Yo no voy a decir que no se hayan hecho emisiones irresponsables de moneda. Cuando se terminó la gestión de Leonel Fernández, el Banco Central hizo una emisión sin respaldo. ¿Usted sabe por qué? Porque los recursos del diferencial de petróleo, que debió haber reportado la refinería como agente de retención al gobierno de Leonel Fernández para el pago de la deuda, no los reportó. Y cuando llegó al poder Hipólito Mejía, yo se lo advertí, le digo, me está dando una diferencia de alrededor de 7.500 millones en el diferencial de combustible que retiene la refinería. Averigüe dónde está ese dinero, porque con eso es que se va a pagar la deuda. Ah, no, entonces resulta que como no se entregaba, el Banco Central emitió monedas sin respaldo para ir a buscar dólares para entonces responderle la deuda externa. Así es como se hacen las cosas en este país. Pero nosotros estamos aquí para decirles la verdad. Y esa es la verdad. Y lo podemos probar.
que nos reten a decir que no decimos la verdad, que lo vamos a aplastar con todas las pruebas que nosotros tenemos de lo que nosotros venimos a decirle al pueblo dominicano en este programa. Sí, la dolarización, en síntesis, no resuelve absolutamente nada. Al contrario, termina por copar ya, por decidir, por afirmar los objetivos que ellos están persiguiendo. Primero, endeudamiento por la vía del empréstito, del préstamo. Segundo, endeudamiento por la vía de la emisión de bonos. Y ya por esos dos canales vamos perdiendo parte en gran medida de nuestra soberanía financiera, de nuestra soberanía monetaria, de nuestra soberanía nacional. Y cuando ahora se agrega la dolarización, las decisiones en términos de moneda, las decisiones en términos económicos, porque la cuestión monetaria y la cuestión financiera incide directamente en el aspecto económico, vienen a recaer sobre quien tiene el control de la moneda. En una palabra, el Banco Central no tendría razón de ser si aquí comienza a circular el dólar. Bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, la idea es eliminar el Banco Central. Y también el Banco de Reserva, y privatizar el Banco de Reserva. Y en último término, ya la última etapa del plan de desarrollo monetario dolarizado es establecer el dólar como moneda. Cuando usted dice, yo debo y necesito dinero para pagar, de allá de los Estados Unidos, que son quienes tienen el control de la moneda, y de esas emisiones de moneda sin respaldo que han puesto ellos a circular por el mundo entero, no le van a decir coja parte de eso y haga sus operaciones. Tú sabes que eso es de ellos. Ellos tienen una gran preocupación y se ha notado en declaraciones que en distintas oportunidades han hecho incluso funcionarios del Tesoro norteamericano. A ellos les preocupa esta iniciativa de la dolarización en América Latina, porque de alguna manera la situación ya difícil que ellos tienen del control de su emisión se agravaría si tienen que emitir moneda en cantidad suficiente para sustituir el circulante de los países que se enrolen a la dolarización total, porque hay una dolarización intermedia que nosotros tuvimos también a partir del año 47. El peso dominicano estaba referido al dólar, tenía una paridad con el dólar, y nosotros estábamos supuestos a tener en nuestro banco respaldo en oro, no en dólares. Después eso se cambió y el oro de nosotros iba a pagar a Fort Knox, a los Estados Unidos, y ellos nos mandaban dólares, y nosotros aquí en nuestra bóveda teníamos dólares y ellos tenían nuestro oro. ¿No se le parece un poquito el asunto aquel del cambio de espejito por pepita de oro, cuando la conquista? Bueno, por eso es que muchos de estos países tienen, las grandes potencias, tienen la percepción de que nosotros somos unos pobres diablos, que todavía tenemos plumas en la cabeza y taparrabos, porque la actuación de algunos de nuestros funcionarios da a entender eso, pero que no se equivoquen. Sí, esa no es la tesitura de todos los dominicanos. Y para concluir, no se dejen meter el cuentecito de que mira El Salvador, mira Ecuador y mira Panamá. Panamá, la moneda de circulación nacional prácticamente, desde 1902, cuando su independencia, fue el dólar. No, pero oye, el canal está ahí, y eso lo sabe todo el mundo. Pero no, que yo puedo dar un testimonio personal. Cuando se hicieron los actos de transferencia del canal, yo tuve el honor de ser designado representante del PRD junto con el doctor Peña Gómez en los actos de transferencia del canal, y nosotros viajamos juntos a Panamá, y el gobierno de don Antonio Guzmán envió a Milito Fernández, que también era del PRD y era entonces canciller, a representar al gobierno. Bueno, pues Peña Gómez y yo viajamos a se llama Farallón, una playa donde el general Torrijos tenía una casa, porque en todos los actos había una silla vacía, la del general Torrijos. Él no fue a nada, y a las recepciones del palacio no fue a ningún acto, porque él decía que que eso no era la plenitud de la reconquista de la soberanía de Panamá sobre el canal, en las condiciones en que él había tenido que firmar eso. Pero ya Panamá tiene bajo su control. Ese mérito es del general Torrijos. Bueno, pues él hizo el gran vacío, y entonces nos mandó el avión a Paitilla, y de ahí volamos entonces a Farallón, el doctor Peña Gómez y yo. Y tuvimos oportunidades, yo tuve el honor de conocer al general Torrijos y conversar con él, acompañando al doctor Peña Gómez. Y yo fui que le puse el tema a él
de la moneda, yo le hice la pregunta, ¿por qué ustedes no tienen moneda? Entonces el asesor económico de él fue el que me contestó. Le digo, si hacemos eso, se nos van todos los bancos que hay en este país. Y había como 50 bancos extranjeros y yo creo que me quedo corto en aquella época, estoy hablando. Es un centro financiero. En la fecha en que se hizo los hechos iniciales de la firma del Tratado de Torrijos Carter. De modo que esa es la realidad. Y todo lo demás no es más que pura mentira, puro sofismo. Mira, el canal de Panamá le registra ingresos al gobierno de Panamá por el orden de casi los 2.000 millones de dólares al año. Bueno, no es puedo... Que hay respaldo a la moneda, el colón de Panamá. En términos de dólares, yo creo que el colón está mucho más fuerte que el propio dólar. Hay dos temas que no puedo dejar de mencionar antes de que terminemos, Roger. Muy bien. La Secretaría de Industria y Comercio autoriza eliminar el subsidio a la tarifa eléctrica. Ah, sí. Y la tarifa eléctrica va a subir 20%. Óigame bien, 20%. Después no hablemos que la gente está revolteada. Después, en el tema de Haití, dice, Noruega se ofrece para armonizar las relaciones de Haití y República Dominicana inicia gestiones por armonía entre Haití y República Dominicana. La mediación del gobierno noruego fue solicitada por Canadá y Estados Unidos. Y entonces, cuando eso uno lee la noticia y uno cree que esto es una gestión oficial, pues no. Es un grupo de ONG de aquí que peso moriqueta que están enroladas en el flujo de recursos que viene a través de la madre y maestra de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos a las ONGs locales para que suplanten a las verdaderas representaciones del pueblo dominicano. Y un grupo de esa ONG viajó a Noruega porque alguien en Estados Unidos, y no dice quién, y en Canadá, habían solicitado la mediación de Noruega y allá fueron a hacer un evento. Por suerte que el representante de Noruega dijo, nosotros no podemos meternos ahí a menos que eso nos lo pida el pueblo dominicano. Pues nosotros le tenemos que decir a los noruegos que esos señores que viajaron allá a eso no representan al pueblo dominicano. Bueno, vamos a darle paso a las llamadas. No, primero, Ah, ya pasamos. Sí. Vamos a ver cómo estamos con... Hello. Sí, adelante. Buen día, arquitecto. Buen día. Buen día, licenciado. Buenos días, muy buenos, Sostenga. Son bastante buenos. Yo me pregunto, como un dominicano cualquiera de estos que da vuelta en esta media isla, ¿a qué va el presidente para Sudamérica ahora? ¿A gastar más dinero del que ha gastado este pobre pueblo? Dice aquí que para un intercambio con el presidente de Taiwán, junto con los países centroamericanos. Uy, no acabó de venir de Taiwán en Bueno, por eso yo digo que hay viajes en los cuales el presidente, para ser fiel a sus críticas, a los viajes del presidente Leonel Fernández, debía enviar a cualquier otra persona, en este caso enviar a la vicepresidenta, ¿no? En vez de quedarse aquí y dándole frente a la situación que el dominicano está viviendo, que parece ser que no se está dando cuenta, porque yo no veo casi a nadie diciendo la situación que estamos viviendo los dominicanos en este país, especialmente con el problema de la luz. Claro que como este gobierno es parte de esa situación de la luz, ¿qué vas a decir? No lo vas a ayudar. Bueno, buen día. Ya veremos. Venga, muy buenos. Adelante, otra llamada. Buenos días, arquitecto, también Arroyo, habla Pascual de Villa Segrico. Buenos días, Pascual. Adelante, Pascual. Bien, cuando parte del equipo económico criticaba al doctor Joaquín Balaguer porque quería solo honrar los compromisos viejos, pero no se preocupaba por los préstamos frescos de ese momento, y después cuando cometen un grave error en la emisión de dinero inorgánico, entonces uno a veces dice, pero bueno, dicen una cosa y hacen otra. Mientras criticaban en aquel tiempo que el doctor Balaguer había dado malos pasos, entonces cuando ellos son precisamente gobierno, se endeudan en una capacidad bien amplia. Lo que pasa es que ellos tuvieron la mala suerte de que el Congreso, al estar dominado por el PRD, pues no le aprobaron todo lo que ellos solicitaron. Entonces eso es lo que ellos también le criticaron al gobierno. Ahora, yo quiero saber, de todos los préstamos que ha solicitado esta administración, ¿en cuántos de ellos han dicho que sí los senadores del PLD? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo realmente no tengo la respuesta. Quizás el Congreso tendrá el récord de las votaciones de representantes. Creo que es uno nada más que tiene el PLD.
Adelante. En el Senado. En el Senado, sí. Buenos días, arquitecto. ¿Cómo está, Roger? ¿Con Muy quién buenos hablamos? días, ¿qué tal? Habla Tony de Villamella. Adelante. Para responderle al amigo Pascual de Vías Agrícolas. En el periódico Hoy de ayer, no sé si ustedes pudieron leerlo, hay una relación, una preocupación grande sobre dice, se abrió la compuerta del endeudamiento externo. En ese periódico se delatan 17 transacciones de préstamos entre préstamos aprobados, trámites y procurados. De esas 17, probablemente una o dos pueden haber tenido el aval del PLD para responderle. Por otro lado, esas mismas 17 transacciones que se presentan en el periódico hacen un monto de 2.182 millones de dólares. Y dice todas las declaraciones de Calderón, la del presidente, la de todas las fuentes que están procurando. Eso implica, arquitecto, que la deuda externa de República Dominicana se incrementaría en 5.700 y pico de millones y pasaríamos a tener una deuda del 18% del Producto Interno Bruto al 28.9% del Producto Interno Bruto. Parece... Sí, aguante ahí, porque no podemos darle paso a una conferencia financiera. Le felicitamos porque se ve que usted está muy versado. Muy versado. Pero debo decirle lo siguiente, criticamos esta avalancha de endeudamiento externo, que la manifestación más peligrosa no es solamente esta de endeudamiento, sino la de la avalancha de contratos de concesiones a cambio de soberanía, porque se está endeudando o comprometiendo el futuro, es lo que nosotros llamamos hipotecar el futuro. Pero nosotros le mostramos a usted el discurso del gobierno de Leonel Fernández, del equipo deberían llamarse el Ecuador de la muerte económica del gobierno de Leonel Fernández, que estaba exactamente lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que criticar lo que hizo el gobierno pasado, porque es exactamente lo mismo que está haciendo el gobierno presente, o viceversa. Tenemos que criticar lo que está haciendo el gobierno presente, porque es exactamente lo mismo que hizo o dijo hacer el gobierno pasado. Es decir, no salimos de ese mismo van. Usted me da 20 segundos. No podemos ya, tenemos que darle oportunidad a otros. Venga, otra llamada. Muchas gracias. Adelante, otra llamada. Sí. Sí, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Chevalier. Adelante, Chevalier. Un saludo a Obando. Gracias. Muy buenos días. Eso se me parece, esas explicaciones que ustedes estaban dando ahorita, se me parece, yo fui encargado del comedor Blanquiní, entre Jacinto de la Concha y la Duarte y la Barahona. Esa explicación que usted dio, de una vez me puse en llamarlo, porque yo tenía un trabajador ahí, yo era encargado del comedor, y yo tenía un trabajador ahí, que él siempre tenía su chelito, y lo apodaban Boca. Él tenía a toda la mesera del mercado Modelo, él emprestaba, y entonces llegaba el día de cobro, y él nada más pedía la colita, porque no le interesaba que le pagaran el dinero. La colita eran los réditos. Los réditos, exactamente. Y eso es lo que pasa con nuestro país, que lo están endeudando y siempre cobrándolo, pero a ellos no les interesa que el país pague su deuda. Eso es hasta un día, amigo. Bueno, entonces, un día, cuando ya ellos llegan al objetivo que ellos tienen en mira desde hace mucho tiempo, entonces vienen a cobrar su capital y dicen, mire, ahora usted me da aquello que está allí a cambio de todo esto que yo tengo aquí. Exactamente. Entonces llegará el día, quisiera que usted estuviera en ese grupo de recaudar el patrimonio de la República Dominicana. Y esa modalidad está en marcha, se llama deuda por inversión. Exactamente, muchas gracias. Sí, gracias a usted. Adelante, otra llamada. Adelante. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo se sienten? ¿Con quién hablamos? Habla Eligio Rosario. Adelante, Rosario. Señor, yo hace un ratito que estoy en línea y oyendo el mismo propósito que tengo en esta llamada, le estoy haciendo ya, sí que prácticamente es abundar en lo que estas personas han dicho. Pero oiga bien, usted como un gran economista, muy reconocido, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en estos momentos, porque este gobierno ahora, tratando de taparle la boca a un pueblo
en la situación que se está presentando, está endeudando la economía, están vendiendo el país para tratar de tapar el oído y los ojos a este pueblo con esta situación, y esto es muy delicado a donde están. Y entonces ahora los PRDistas se están llenando la boca a decir que el gobierno está trabajando y que está haciendo, pero ¿a qué precio? ¿Cómo nos vamos a sostener sobre esa base? Usted sabe, si me ha escuchado en este programa, Sí, señor. que he criticado lo que este gobierno está haciendo, porque lo primero que hizo fue encubrir lo malo que encontró. Es decir, que el gobierno se ha embarcado en una serie de gestiones de tipo económico, porque primero no cuestionó qué es lo que había hecho el gobierno anterior, que precisamente fue el punto por donde debió haber comenzado. Bueno, de todos modos nos están haciendo señas de que se nos fue ya el tiempo. Eso es todo por hoy. Les damos las gracias a todos los multimedianos que han participado. Le pedimos excusa a los que se quedaron en turno. Mañana será otro día, si Dios quiere. Les habló Leopoldo Espaillat. Y Roger Ogando, mucho placer de haber estado con ustedes, y mañana volveremos de nuevo a la misma hora por estas Multimedio Radio HIZ. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje.